la mayoría no son conciliadores profesionales. En segundo lugar, cuando hay conciliadores profesionales y están atrapados por la institución, en este caso el Tribunal Superior de Justicia, terminan sometiéndose a las reglas del juego y traicionando la misión. Por eso es que los bancos ahora están deseosísimos, en general los bancos, de hacer convenios con los Tribunales Superiores de Justicia, porque encuentran que en cuestión de meses tienen una sentencia pasada de autoridad de cosa juzgada y ya no hay nada que hacer más que en todo caso cumplir con esa resolución. ¿Y qué tiene que ser el Poder Judicial? Espérate, yo no puedo convertir en un cobrador tuyo que además te doy una garantía de que una vez que tú lograste lo que deseabas, en un tiempo determinado tú vas a desalojar a esa persona de esa casa que a lo mejor es una mujer abandonada que tiene 5 hijos y te vale gorro su condición como Infonavit o como banco privado. Entonces, es donde nosotros como deudores no podemos continuar la mediación. Eso tiene un desequilibrio en la mesa en el que yo veo que alguien se está aprovechando de otro. Entonces, estos elementos que se mencionan son muy importantes porque tienen que ver con lo más delicado y por lo que está pasando la mediación en este momento. O sea, esa percepción de la mediación como algo más que no es confiable, porque la persona se va, ya sea sobre todo con la conciliación, no se le dice qué hacer, ¿no? O se va con una mediación en la que se siente manipulada, y claro, después abre los ojos, se da cuenta de lo que sucedió, ya lo firmó, ¿y qué sucede con ella? ¿Dónde está el seguimiento y la conformidad y la sensación de que le fue muy significativo lo que pasó en ese proceso? Ni siquiera se queda conforme con el tema de pesos centavos, menos con aquello que va más allá, que tiene que ver precisamente con el enfoque humanístico. Entonces, ese tema implica que todas las instituciones que contemplan la conciliación tienen que hacer una revisión, ¿no?, de cómo están operando la conciliación. Y que los únicos que están formados bien, medio bien o no tan bien, ¿verdad?, en el país, que son los poderes judiciales, los centros, es donde están las personas que, como en tu caso, llevaste ese diplomado, te enamoraste y estás apostando a ello más allá del tema económico, al tema que tiene que ver con qué puedo aportar yo para que esas personas no solo resuelvan su conflicto, sino que sean mejores seres humanos. Y vamos a hablar de ese tema, ¿de acuerdo? Entonces, ese punto es bien delicado. O sea, estamos en riesgo de que la mediación se convierta en una institución más de pésima calidad. Porque nos estamos convirtiendo, porque no nos atrevemos a sentarnos ante el presidente del tribunal y dice: señor presidente, está bien que se descongestione, pero recuerde que cuando se habla y se ha hablado de justicia y que cuando se habla de democratización de la justicia, estamos hablando de algo muy significativo que muy poco tiene que ver con la despresurización de los tribunales y tiene mucho que ver con al contrario, la mediación, la conciliación les va a abrir un espacio para el reconocimiento que han perdido. Entonces no utilicen metodologías para terminar de hundirse, sino que utilicen como salvavidas en su imagen social. Con otras palabras, no se puede decir así, pues en razón de la personalidad del presidente, uno tiene que tener cuidado en cómo se expresa, tiene que ser asertivo, empático, etc. Pero uno lo tiene que manifestar. El silencio nos convierte en cómplices. Y la complicidad, lo que más preocupa es que empieza a producir la desconfianza en los mediados, en los conciliados, sobre las metodologías. Tenemos que tener un enorme cuidado en ello y claro, las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando el tema están muy comprometidas y están haciendo su tarea muy bien, pero son organizaciones de la sociedad civil muy pocas, están así como a cuentagotas diseminadas en toda la república, no hacen diferencia, hacen más diferencia los centros de justicia alternativa. Pero los centros de justicia alternativa, ahorita voy a dar respuesta a una interrogante que se planteaba, o sea, ¿qué están haciendo más allá de los centros? Vamos a encontrar centros muy activos, muy comprometidos, donde han logrado que sus presidentes les den espacio para hacer tareas más allá, y donde están capacitando, donde están formando, están multiplicando en zonas de ciudades, etcétera, donde están supervisando que esté pasando algo significativo. Eso es lo que yo llamo democratización de la justicia, donde la justicia llega a través de la mediación y de la conciliación y eventualmente la justicia restaurativa a los lugares donde se generan los conflictos, ¿no? Genera las condiciones para que haya operatividad con los mismos pares, con los mismos iguales y les da un mantenimiento periódico en los espacios en los que ellos están. Y toda una serie de compromisos relacionados con, bueno, y dónde conseguimos los espacios y cómo mantenemos su interés, no nos cuesta, porque hay muchísima gente que tiene espíritu de servicio social.
pero si esa gente no se siente escuchada, no se siente capacitada, no se siente que se da un verdadero espacio para hacer la diferencia en su barrio, lo que va a hacer es tomar un machete o un rifle y se va a autodefender en los conflictos que se producen en el barrio, que es lo que ya está pasando en todo el mundo. Incluso en el norte, que suponía que esto no sucedía, ya las autodefensas por temas de delitos patrimoniales están organizadas y ya han hecho de las suyas sin privar de la vida a nadie todavía, pero lesionando gravemente a personas que se han introducido a esos espacios. ¿Por qué? Porque en lugar de elaborar proactivamente con metodologías pacíficas, ¿no? Lo único que les queda es cómo nos defendemos ante una horda y nadie nos ha proporcionado los medios para enfrentar esa horda de muchachos drogadictos, lamentablemente, que también son víctimas sociales y que estuvieron atrapados en las adicciones. Ahora, la interdisciplinariedad es muy importante en la mediación y se debe cuidar y se debe mantener para que efectivamente, dependiendo del tipo de conflicto, como lo dice su propia ley, cuando se refiere a la honestidad no solamente es la honestidad en cuanto a que no recibas dinero por algo, sino es honestidad en cuanto al conocimiento. Si no te sientes apto para algo, no lo hagas. Si no eres experto en ese tipo de conflictos, no te involucres. Entonces, si es necesaria más de una persona y de más de una disciplina, bueno, que ellos sean los que te apoyen a ti a hacer este tipo de actividad. Entonces, en ese sentido, no es concebible el futuro de la mediación sin la multidisciplina, sin la interdisciplina y sin que los pares se conviertan en mediadores pacificadores, aunque no tengan escolaridad. Es decir, una persona analfabeta puede haber desarrollado no solo genéticamente llegar al mundo con ese bagaje, sino haber desarrollado en su barrio una serie de habilidades de manera rupestre que le dan un reconocimiento en su comunidad. No es la señora que anda con el PRI, con el PAN, con el PRD, con ANO, es la señora que se preocupa por los demás sentidamente, ¿no? Pero que no tiene las herramientas para hacer algo y que los demás la quieren. Uno puede ver ladrones en el barrio y pasan por todas las casas robando y la casa de esa persona se la saltan. Algo tiene. Puede ser carisma, como usted le quiera llamar, pero algo tiene la persona que es querida. No es que sea una mala persona, es una muy buena persona que se gana ese reconocimiento. Esas personas son personas identificables y son personas con las que ustedes, como Centro de Justicia Alternativa, deben identificar y trabajar precisamente, entre otras acciones, como estés en otros lugares de México, en capacitar mediadores, pacificadores, pares en espacios de convivencia. ¿Cuál es el espacio de convivencia que ustedes imaginen? Una universidad, una escuela de la universidad, un barrio con conflictos, un reclusorio, cualquier lugar. Las experiencias de los estados son muy ricas y varían de un estado a otro estado, ¿no? Por ejemplo, el Estado de México es un buen referente. El Estado de México comenzó a trabajar intensamente. Por un lado, del Instituto de Mediación de México recibió capacitación de 300 horas en métodos alternos. Y luego recibió 300 horas en justicia restaurativa. Y las personas que tomaron justicia alternativa fueron las mismas que tomaron justicia restaurativa. Y es multidisciplinaria, es decir, son de distintas profesiones. Tenemos que personas con formación teórica de 600 horas y cuando tomaron la formación en justicia restaurativa ya tenían 5 años aplicando la justicia alternativa, ¿sí? Y llegaron personas con mucha experiencia. Eso les valió incluso a ellos ser formadores de otros estados de la República. O sea, el Estado de México ha formado a poderes judiciales que han abierto sus propios centros, ellos directamente. Cuando se formaron con nosotros y después de ellos formaron a otro centro, lo cual nos encantó. Porque nosotros como Instituto de Mediación de México nos encanta que todo el mundo haga actividad. Somos 120 millones de habitantes, entonces lo que menos queremos nosotros es dar peces, queremos enseñar a pescar y que se multiplique. Y en la multiplicación están ustedes precisamente con la tarea que llevaron a cabo con ellos y con otras gentes, pero tienen que experimentar, por ejemplo, ¿y qué pasaría si nosotros formamos mediadores pacificadores pares en un reclusorio? Que si ustedes logran pacificar un reclusorio, logran pacificar cualquier lugar. Gina, mi hija, Georgina Pesquera, que es doctora en métodos alternos de solución de controversias, su tesis doctoral fue precisamente sobre la mediación en un centro pacificado, en un reclusorio pacificado, a través de la formación de mediadores pacificadores pares. Lo fascinante es que nosotros escogemos para formar a los que tienen condenas más largas.
para que sean los que pues no se nos vayan a ir al mes siguiente después de educarles 6 meses. Pues qué bueno que aprendieron mucho y lo más probable es que sean redactados, porque tú ves los cambios que se experimentan, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Pues está el secuestrador, está el ex-sicario, está el exceso, el exotro. O sea, son la mayoría de los mediadores pacificadores pares, son los que realizaron los delitos más graves. Y paradójicamente son personas que cuando los formamos, el proceso formativo como es muy intenso y es de 6 meses, ellos ya de entrada empiezan a... La mejor forma de producir cambios cognitivos en un ser humano es que no sepa que estás tú queriendo producir cambios cognitivos. Cuando tú estás en un aula y enseñas, por ejemplo, la habilidad cognitiva del autocontrol, la estás enseñando como un proceso que no va dirigido a ti, sino va dirigido a que tú lo aprendas, pero que lo apliques en otros. Pero como es algo que tiene que ver con elementos inherentes a nuestro mundo interno, impulsividad, autocontrol, entonces nosotros sin querer terminamos siendo los primeros atrapados en el cambio de patrón de conducta. Entonces que ahora sí nos autocontrolamos, ya no nos autocontrolamos tan fácilmente, no entramos en un proceso terapéutico, pero resulta que ese conocimiento que viene de la psicología cognitiva lo introyectamos. Después, ¿qué sucedió entonces? ¿O qué pasó, por ejemplo, en este caso con un reclusorio? Pues en ese reclusorio, las personas que se formaron como mediadores, que habían cometido delitos graves, comenzaron a sentirse distintos. Llegó el momento en el cual se les dio otro programa de formación de formadores, y ellos son los que forman mediadores dentro de un centro de 4.500 internos, por ejemplo, los centros grandes de América Latina o de México. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, que ahí está aprobado y medido una tesis doctoral, que sí funciona. ¿En dónde? ¿En qué espacio? En el peor. O peor espacio que el reclusorio, pues no creo que haya. Si hay gente inocente, yo lo he constatado, ya como director, ya como presidente del patronato, pero la mayoría son culpables. Y entre los culpables están las personas que son mediadores. Y mediadores que, verá qué curioso, traen su camiseta que dice mediador, ¿no? Con un símbolo de yin-yang, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay una mesita en el centro, en un lugar donde hacen el servicio de gente que se acerca porque tiene un conflicto, pero también ellos, como ustedes saben, en todos los reclusorios de las 5 de la tarde a las 5 de la madrugada se cierra y se autorregula la vida de los internos. Entonces, los mismos internos de mejor conducta son los delegados que autorregulan la vida durante ese periodo de tiempo. O sea, ahora en ese centro y otros más hay mediadores que están en ese centro, en ese pabellón, y cuando hay un conflicto en la noche, por ronquidos, por música, porque le quitó uno a otro algo, porque le mentó a la madre, por lo que sea, y puede culminar con la muerte de otro, con una punta. Resulta que el mediador ¡pum!, aparece en escena y cuando ve que alguien está medio discutiendo, los serena, los calma, ¿no? Hagan de cuenta que les inyecta algún medicamento para que estén en paz esa noche, y el día siguiente ya van al proceso de mediación en otro espacio de la institución. Entonces, sí hay en algunos ámbitos medición, ¿no? Déjame checar qué documentación se generó en Tepito y con mucho gusto se las aproximo. Entonces, aquí hay experiencias, por ejemplo, de estados en los que el Poder Judicial ha visto las ventajas de la mediación municipal. Es decir, el municipio abre un centro de mediación. El centro de mediación ideal que yo quiero que se abra y que no sea abierto tiene estas características. El centro de mediación da servicios primero que otros a la organización. ¿Por qué? Porque un municipio es una anarquía organizada. Pues un municipio tiene 2.000, 3.000, 4.000 trabajadores. Y resulta que de acuerdo con estudios serios realizados en países desarrollados en los que se han aplicado recursos para hacer investigación, se ha demostrado que aproximadamente el 25% de la efectividad laboral en empresas o en instituciones públicas se va por la borda por conflictos interpersonales. 2 secretarias, 2 jefes, un jefe con otro. O sea, los conflictos hacen que te pierda el papel, que no tenga información, que te hagan la vida imposible, etc. Entonces, generar mediación al interior de la organización del municipio es muy importante para que haya un buen ambiente, un ambiente de interacción pacífica, de interacción armónica. Y cuando existe el conflicto, se sepa que hay un espacio dentro del municipio para gestionar esos conflictos. El otro es los conflictos de la comunidad con el ayuntamiento, con el municipio. En esos conflictos se crea dentro del Centro de Mediación Municipal un órgano desconcentrado pequeño con mediadores formados que no son empleados del municipio.
Y entonces ellos hacen la tarea de ser mediadores entre el trabajador o funcionario del municipio y el miembro de la comunidad. Y luego ya viene el tercero, que es el más importante, que es el que normalmente se hace, que es prestas el servicio a conflictos que se generan entre miembros de la comunidad. Dos vecinos, un grupo de vecinos con alguna empresa que se pretende establecer, o sea, cualquier tipo de conflicto que se da dentro del ámbito geográfico del municipio, se presta la mediación municipal para que ese conflicto no escale y no se convierta en un gran problema con manifestaciones, con esto, con lo otro, etc. Dependiendo de la calidad con la que se forme, por ejemplo, nosotros el próximo Congreso Nacional, que va a ser en noviembre, va a ser en Tlalnepantla. Y si bien es cierto, está cobijado por instituciones como el Poder Judicial, el Ejecutivo, el principal convocante es el municipio. Es la primera vez. ¿Por qué? Porque el municipio ha avanzado tanto en mediación municipal que es importante ahora no nada más que sea el Estado o la Federación. O sea, nosotros hemos convocado a los Congresos Nacionales con la Federación como convocante. En los estados con el Estado como convocante, sea con los tres poderes o con el Poder Judicial únicamente. Y ahora por primera vez lo hacemos con el municipio. ¿Por qué? Porque el municipio ya se ganó que pueda hacerlo por las actividades que desempeña en mediación municipal. ¿Quién preparó a los mediadores en el municipio? El Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de México. Ahora, los mismos centros estatales de justicia alternativa hacen convenio, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad Pública. Y la Secretaría de Seguridad Pública está muy preocupada por ciertos cuadrantes en los barrios que son muy conflictivos. Se establece cuál es la estrategia de interacción para que a través, no nada más de mediación, sino una metodología que ya desarrollamos y que yo espero presentarla en Colombia, que se llama diálogos asociativos. Se trata de que imagínense ustedes que todos los mexicanos aprendiéramos a dialogar asociativamente, es decir, asertiva, empática y compasivamente. Nada más con esos tres elementos. Con esos tres, todos, no nada más los mediadores. No nada más los mediados que entran a mediación asociativo-transformativa, no, todos. Es decir, que se democratice, fíjense nada más, una persona es pacífica o es violenta, dependiendo de cómo se relaciona con ella misma. Una familia es pacífica o es violenta, dependiendo de cómo se relacionan los miembros de la familia. Una escuela es pacífica o es violenta, dependiendo de cómo se relacionan los miembros de la comunidad escolar. Un barrio es pacífico o es violento, dependiendo de cómo se relacionan los miembros del barrio. O sea, ¿a qué se reduce entonces el tema de la violencia? A las relaciones intrapersonales, interpersonales y grupales. Si no sabemos cómo relacionarnos, pues vean cómo traemos a México de cabeza. ¿Qué tenemos? Pues que colocarlo como se debe. ¿Y cómo lo hacemos? A través de diseminar los diálogos restaurativos, preparando en los barrios expertos en diálogos asociativos multiplicadores. ¿No? O sea, es una caída en cascada donde se va reproduciendo el conocimiento, enseñándoles para que ellos aprendan a interactuar en su casa, que es donde se da el primer ámbito de socialización entre el primer nacimiento, como decía Giovanni Papini, entre el apareamiento y toda la vida peristática en el seno de la madre, hasta los primeros 5 años de vida, es nodal lo que pasa con el niño o niña. Entonces, esa etapa que es nodal, bueno, pues se puede aplicar claramente desde la perspectiva que comentaba, que es la meditación trascendental, se puede aplicar claramente desde un enfoque cognitivo, transmitiendo 3 elementos cognitivos: asertividad, empatía y compasión. De tal manera que tu vida cotidiana traduce interactuando con asertividad, haciéndolo considerando a la otra persona y traduciéndolo en hechos con acciones que demuestran que no es de pensamiento, de palabras, sino de obra, con la compasión como acción. Entonces, eso es lo que viene. Y eso que viene para ustedes es importante como mediadores, porque no podemos formar 120 millones de mediadores. Ni tampoco los mediadores podemos influir en toda la población con mediados que pueden experimentar cambio a través de modelos de mediación que los hacen crecer personalmente. Pero sí, los diálogos pueden ser desde políticas públicas de la federación, políticas públicas de los estados o estrategias seguidas por organizaciones de la sociedad civil, pero todo esto orientado a concluir que un país no se puede pacificar si no cambiamos la manera de relacionarse.
Entonces, bajo esa premisa es difícil y fácil, ¿no? Lo primero, tener muy claro los manuales, etc. Luego, tener la gente que se encarga de instrumentar y después generarlo. ¿Por qué? Porque el Chapo Guzmán no nació siendo el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán nació como nací yo, como nació ella. Lo que pasa es que nacimos en distintos ambientes. Carlos Chapo Guzmán sería ahorita Carlos Slim II, por la genialidad del tipo. Pero resulta que se fue por un rumbo que él no escogió. Porque para empezar, como él mismo lo dice, ¿no? Y como pasa en realidad. O sea, si desde que tú naces lo primero que hueles es marihuana, porque la están empaquetando tus papás, pues, ¿qué vas a mirar tú de malo en todo lo ilícito que es lo cotidiano de una familia? Y después, sin valores, sino con mis valores, que son valores para los que practican ese modo de vida, pues tú vas a crecer y vas a ser un peligro social. O sea, que el tema tiene que ver con cómo llevar desde esa primera etapa de vida a esos espacios donde hay subculturas criminógenas muy peligrosas, cómo llevar estas nuevas formas de interacción. O sea, ningún papá, ninguna mamá quiere arruinarle la vida a los hijos, pero sí cada papá y cada mamá tiene su mundo. Y ese mundo es el que le transmite a los hijos. Y ese mundo torcido es el que va a transmitir. Pero si desarrolla habilidades puntuales, muy concretas, muy fáciles, pero muy bien, pero que, miren, la enseñanza en valores, no sé cómo es, entra por aquí y sale por acá. No funciona. El aprendizaje cognitivo entra por aquí y aquí se queda. Nosotros tenemos que enseñar habilidades cognitivas, que las habilidades cognitivas llevan en sí mismas todos los valores. O sea, una habilidad cognitiva, por ejemplo, la habilidad cognitiva de la empatía, subsume valores muy trascendentes. Entonces, ¿para qué los enseñamos como valores? Mejor desarrollamos como déficits y desarrollo de habilidades sociocognitivas para comportamiento prosocial. Entonces, no hay duda de que hay experiencias diseminadas trabajando con conformación de menores pacificadores pares por parte de operadores de centros o institutos que pertenecen al Poder Judicial, ¿no? O en este caso, donde sea un instituto que ha sido con la mediación municipal, que es mediación y conciliación municipal. Bueno, en la justicia restaurativa, lo que importa efectivamente es cuando tú tienes tú como facilitador, tienes yo la tengo a ella y lo tengo a él, ¿no? Entonces, yo lo que hago es una ponderación de la personalidad de ella y la personalidad de él. En lo que toca al sufrimiento y factores que han influido para que ella se encuentre en la condición en la que se encuentra, porque nadie es víctima que no tenga algo que ver con su condición de víctima, ni nadie es victimario que no tenga que ver con su condición de víctima también. O sea, es un poco el tema de la corresponsabilidad en todo lo que nos pasa. O sea, las situaciones muy circunstanciales, y aún las situaciones circunstanciales pueden tener algo que ver con nosotros que no con la relación con el otro, ¿no? Pero muchos de los delitos que se cometen son de alguna manera desencadenados o se van gestando o desarrollando, sobre todo en violencia intrafamiliar, en un ambiente en el cual las personas no toman decisiones oportunas, sino que dejan que se desencadenen sucesos que después ya revertirlos es muy complejo. Porque todos llegamos al matrimonio o a vivir bajo el mismo techo con distintas historias de vida. Por eso el problema de las escuelas del bullying es que el niño cuando entra a preescolar, entra cada niño con su historia de vida, pues. Y el niño de preescolar hace bullying porque pues, replica lo que ve en casa. Y el muchacho en la universidad hace bullying porque replica el ambiente en el que él ha vivido. Y así sucesivamente. Y nosotros entre adultos hacemos bullying como parte también de nuestras historias. Y la pareja se hace esa violencia, que es una forma de que es bullying, ¿no? que es molestar, acosar, de distintas manifestaciones, ¿no? Porque precisamente lo que está llevando a ese hogar, a ese espacio de convivencia, son las historias, ¿no? Si nosotros hoy estamos en una interacción, ¿verdad? Que no tiene la dinámica que quisiéramos, pero si nos vamos a comer y después a otro lado y comenzamos a convivir, van aflorando ciertos radicales de personalidad que tienen que ver con actitudes que nos rozamos unos con otros, ya nos sentimos tan tranquilos unos con otros,
etcétera. Y bueno, vivir bajo el mismo techo con la otra persona es muy complicado. Y entonces cuando la justicia restaurativa aparece en escena, ¿verdad? Aparece en escena atendiendo a 3 elementos que son esenciales. Uno es las necesidades de las personas, las necesidades de la víctima, las necesidades del ofensor y las necesidades de la comunidad. Otro tiene que ver precisamente con ese tema que habíamos comentado de la reintegración social del ofensor. Y otro tiene que ver con el hecho de que la justicia restaurativa genere en la comunidad dañada un mejor ambiente. Es decir, se reduce la criminalidad porque este chico que vive en esa comunidad, ¿verdad?, experimentó el proceso restaurativo, modificación de patrones de conducta y entonces va a interactuar de manera distinta en ese espacio. Si no sucede todo esto, la justicia restaurativa no funciona. Y si no funciona, o es una utopía, o somos muy brutos, o estamos bajo mucha presión, ¿verdad? Pero tenemos que identificar los factores por los cuales en lugares sí funciona y en otros lugares no. Cuando tú dices, ¿y si funciona? Sí funciona. Entonces, ¿por qué sí funciona? Bueno, yo te voy a entregar una tesis doctoral para que veas cómo funciona. Con estudio de casos individualizados, y solamente 20 casos, etc. Así como muy micro el estudio para llevarlo a lo macro. Para si sí funciona, ¿qué necesitamos entonces nosotros para decir estamos haciendo justicia restaurativa? O sea, ¿de qué bagaje de conocimientos vamos a hacer nosotros para nosotros ser operadores, facilitadores de justicia restaurativa? Para que ésta produzca una serie de cambios que tienen que ver sobre todo con el hecho de que la persona que cometió un delito no se experimenta ya como la misma persona. Que la víctima que sufrió un delito grave, por eso es que el espacio ideal de la justicia restaurativa no son los delitos leves, son los delitos graves. Son el homicidio, son la violación, son el secuestro. Lo que hace la justicia restaurativa en esencia y de manera simplona es cicatrizar heridas emocionales. Es decir, si yo convivo contigo durante 3 días, aunque no quiera yo, alguna pequeña herida te voy a hacer. ¿Por qué? Porque fui impropio, me expresé de una manera que para ti, de lo que yo hablé, es muy valioso. Y yo lo desactivé en cuanto se valía. Entonces, algo te produje que te creó una herida minúscula y puede ser irrelevante. Pero las heridas que se producen con los delitos graves son heridas enormes. ¿Quién cierra la herida? ¿La cierra el psiquiatra? Pues no. ¿La cierra el psicólogo? Pues no o sí. ¿La cierra el sacerdote? Pues no o sí. ¿La cierra la comadre, el amigo? Pues lo más probable es que no, sino que empeora la situación. ¿La cierra el ofensor? Pues fíjense que paradójicamente un buen experto en justicia restaurativa logra que sea el propio ofensor el que coadyuve eficazmente a cerrar la herida. Entonces no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Si vemos que psiquiatras, psicólogos en sus consultas, sacerdotes que tienen ascendencia, porque la persona es una practicante ortodoxa, fundamentalista de la religión, no lo logra, entonces, pues vaya que el experto en justicia restaurativa debe ser una chucha cuerera, se la debe de saber todas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos expertos en justicia restaurativa para decir, estamos aplicando justicia restaurativa. Si no, mejor decimos, estamos practicando mediación. Ahora, ¿qué ventaja tiene, por ejemplo, el más grande de los expertos en justicia restaurativa, Howard Serre, ¿no? Él dice, la mediación no tiene espacio en la justicia restaurativa. Yo le digo a él directamente, se lo he dicho a él en persona, sí tiene espacio. Lo que pasa es que tú, la mediación que conoces, es el modelo Harvard. Yo obviamente el modelo Harvard no tiene aplicación, pero el modelo transformativo o el modelo asociativo tienen pleno espacio en mediación con enfoque restaurativo. ¿Por qué? Porque ambas metodologías no se ocupan tanto del conflicto como se ocupan de las personas. Y particularmente ahorita si el tiempo, les voy a mencionar de qué se ocupa de las personas, ¿no? O si quieren, pues se me acaba el tiempo, por lo que toca a la mediación asociativa, hace una distinción muy clara. La mediación asociativa se define como un proceso en el que los protagonistas del conflicto, guiados por un tercero experto, descubren y comprenden cualidades positivas y desarrollan habilidades sociocognitivas para en el contexto de la relación fortalecer esta y autocompositivamente alcanzar beneficios mutuos. Entonces pone en 2 pilares, sustenta en 2 pilares la mediación asociativa. Tú en el proceso de mediación
y desde la premediación, porque trabajas en la premediación y la mediación asertiva es muy importante, ¿no? Tú identificas cuáles son las cualidades esenciales positivas del ser: la paz, la concordia, la bondad sobre todo, y el egocentrismo positivo. Pero no solo los identificas, sino que ahondas y los comprendes de tal manera que tú los puedas hacer que fluyan en el proceso de mediación asociativa. Pero además, te vuelves experto en habilidades sociocognitivas, en el proceso formativo como mediador asociativo. Te vuelves experta en autocontrol, en metacognición, en habilidades cognitivas de comunicación prosociales, en pensamiento creativo, en razonamiento crítico, en conciencia, en materia penal, en conciencia de la víctima, en manejo de las emociones. Entonces, todos estos ingredientes que son esenciales para que los seres humanos interactuemos unos con otros, por lo regular son deficitarios en la mayoría de los delincuentes. Entonces, cuando tú identificas un déficit cognitivo, o sea, por ejemplo, la persona que dice, es que yo soy así porque soy como soy, ¿qué? Es una persona que no tiene autocontrol, ¿no? Entonces, si tú te encuentras con una persona que tiene un déficit cognitivo de autocontrol, tienes que encontrar alguna fórmula para la interacción, hacerle saber por qué es importante el autocontrol, para que sea mejor con la persona con la que tiene el conflicto, mejor con los demás, porque es ganar mucho más que el conflicto concreto, el hecho de que él aprenda a desarrollar sus habilidades sociocognitivas positivas, como es precisamente el autocontrol. Entonces, igual la mediación transformativa tiene una serie de elementos que tienen que ver con la revalorización de la persona, el reconocimiento del otro, e ingredientes que no tienen que ver con el conflicto en sí, sino que tienen que ver con el trabajo que hace el mediador o mediadora con las partes que están interactuando como mediados o conciliándose, ¿no? Pero lo importante aquí es el hecho de que en justicia restaurativa, si tú quieres generar cambios, y lo que quieres, no quieres, es que es necesario que se produzca cambio para que opere la justicia restaurativa, y quieres hacer uso de la mediación o de la conciliación, tiene que ser con un enfoque distinto al enfoque de la satisfacción. Es decir, no vas a ver el conflicto como un problema, no vas a colocar el problema como tu propósito básico para solucionar el conflicto, ¿no? Sino que te vas a meter en algo más que tiene que ver con la persona en sí, ¿no? Con la personalidad de los que están interactuando. Y todo eso tiene que ver con una serie de ingredientes que son muy importantes y que se deben de clarificar antes del proceso. Porque recuerden ustedes que si no son hábiles en el proceso y ustedes experimentan que alguna de las partes siente que ya no eres neutral, sino que te estás inclinando hacia el otro, pues se levanta y se va. Entonces las reglas claras son muy importantes en la premediación. En el convenio de confidencialidad, que es un convenio de confidencialidad y de asociación en el conflicto, para que tú en ese convenio le des al mediador o a la mediadora, conciliador o conciliadora, una serie de posibilidades de tener intervenciones que no tienen que ver con el conflicto, pero que tienen que ver con tus déficits cognitivos o con tu confusión en relación con tus cualidades positivas. Entonces, es ahí donde da un giro radical la mediación como técnica y se convierte en... por aquí lo traigo. En algo que se está desarrollando que se llama la ciencia de la mediación. Aquí viene un artículo mío sobre neurociencia y autoconocimiento del ser, precisamente porque nosotros partimos de la premisa de que si la persona no resuelve conflictos internos, incluso el mediador, pues no puede ser, en relación con el perfil, pues no puede ser mediador. Una persona atrapada en conflictos internos va a llegar al instituto, ¿verdad? Pues dependiendo de los conflictos que la aquejan, pues va a llegar con ese estado de ánimo y después lo va a reflejar sobre los mediados y lo siento por los mediados, ¿verdad? ¿Cómo que lo preguntas? Se nos está acabando un poco. No, tú me dices cuando sea, a ver, más rápido. El perfil, sí. No sé si podemos hacer como un breve cierre y sí. Unos 5 minutitos, ¿les parece bien? Bueno, así, el cierre lo voy a estar leyendo. En 5 minutos, ¿no? Ahora, indudablemente el perfil de mediador es esencial. Sin un perfil bien definido de mediador, realmente vamos a tener problemas. Yo les voy a poner un ejemplo rápido y ya pasó a otro. Resulta que una chica que tenía maestría en Holanda, ¿verdad? Hizo
el examen para formarse como mediadora en Durango. Y la evaluación que se hizo, que son varias evaluaciones que se hacen para saber si tienes el perfil, reprobó. Su papá era amigo del gobernador y se inquietó el gobernador, nos pusieron entre ellos el Instituto de Mediación de México y tuvimos que formar un panel de expertos internacionales para que le hicieran la evaluación. No pasó el perfil del mediador. No es fácil, no cualquiera puede ser mediador para crecer como ser humano. No, porque de que algo aprendes y de que igual ya lo eres. Igual lo vamos a hacer cuando salgamos de aquí, ni yo ni ustedes. Algo pasó. Igual pasa, pero cuando queremos ser mediadores profesionales y vamos a trabajar sobre casos complejos, entonces sí el perfil es una exigencia. Y ese perfil no tiene que ver con el conocimiento de que tienes licenciatura, maestría, posgrado, doctorado, postdoctorado, no. Tiene que ver con perfil de personalidad. Y ese perfil de personalidad, tú puedes encontrar que una señora que nunca ha ido a la escuela tiene perfil. Y otra persona que terminó la carrera no tiene perfil. Incluso de psicología, no lo tiene. Yo creo que empeoró su situación porque entre tanta corriente psicológica se le complicó la vida. Es clave la difusión. Se tienen que desarrollar programas de difusión. ¿Y qué pasa? Lo mismo que pasa con el nuevo sistema. Tampoco hay difusión. La gente no sabe qué sucede con el nuevo sistema. Y eso, cuando empieza a mirar que Juan robó ayer y hoy está otra vez en la calle, que Pedro cometió un fraude ayer y otra vez está en la calle, que Raúl hizo otra cosa y otra vez está en la calle, entonces la gente, al no entender y no comprender el principio de presunción de inocencia, el alcance de los mecanismos alternativos, etc., se va a inquietar, se va a enojar y va a decir, esto no funciona, vamos de Guatemala a Guatepeor, y muchos de los directores del nuevo sistema van a estar felices de la vida porque van a decir, el Estado va a tener que dar marcha atrás porque la red se extendió. Es decir, en lugar de reducirse la criminalidad, no, porque en realidad el procedimiento penal acusatorio oral no es porque es procedimiento, no es una estrategia de reducción de criminalidad. Sí puede serlo, ¿verdad? Los métodos alternos dependiendo de cómo los apliquemos, la justicia restaurativa dependiendo de cómo la apliquemos, pero el sistema de justicia acusatorio oral no es en sí mismo un elemento que pueda ser considerado como una política pública o una estrategia o lo que se quiera denominar para reducir la criminalidad. No lo es procedimiento simplemente, es otro procedimiento. Pero como queda una carga muy grande de justicia alternativa y justicia restaurativa en la materia penal, entonces esa carga que es muy grande es la que verdaderamente puede producir cambio. ¿En qué ámbitos? En el ámbito de la prevención del delito, en el ámbito de la pacificación social. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, si eres experto en estos métodos y si te da el tiempo de aplicar estos métodos y de darle seguimiento a estos métodos, va a poder pasar. Si no, no va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasó con la readaptación social. Crisis, fracasó. ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema mixto que tenemos procesal? Fracasó. Si el sistema mixto incluso tiene una audiencia que es la audiencia de derecho, que es una especie de audiencia de juicio oral, porque puede repetir todas las pruebas. ¿Cuándo se repitió en México? Nunca. ¿Hay oralidad? Oralidad, claro que la hay. Incluso en segunda instancia, de acuerdo a los códigos mixtos. ¿Cuándo se hizo? Nunca. ¿Fracasó el sistema? No fracasó el sistema, fracasamos las personas. Y ese es el riesgo que tenemos ahora mismo, de fracasar con el nuevo sistema y dentro del nuevo sistema de fracasar con los métodos alternos y la justicia restaurativa. Y los que estamos en esa dinámica somos los que tenemos que hacer el gran esfuerzo para que no pase lo que está pasando en serio, lo que está haciendo CENTEC ahorita. En 60 horas te certifica. Ya eres mediador. En 60 horas. O sea, por favor, técnicas básicas sí puedes aprender, claro, ¿no? Y repetirlas una y otra vez porque no te olvidas muy rápido. Pero no es así. O sea, no es express. No, formando abogados del nuevo sistema de justicia en 60 horas, que van a formar 800 ahora en las próximas semanas en Sonora. No, o sea, yo sí sé que se puede aprender mucho en 60 horas, no lo suficiente para poder operar en estos rubros. No, definitivamente no. Porque hay una serie de elementos, de conocimientos que no se pueden introyectar en una hora, ni en 2 horas, ni en 4 horas. Es un proceso formativo, como todo, sobre todo si es por competencias. Imagínate nada más, competencias individuales, competencias sociales, una serie de competencias que tienes que hacer. Si es por habilidades, si es por lo que ustedes quieran, tienes que tener muy claro y al final de cuentas la persona tiene que, si es por objetivos, en la mañana es que estudiamos a aprender y en la tarde a ver, ¿esto aprendimos sí o no? Pues que sí, a ver, vamos a poner un examen.
porque no, aquí decir que todo el día me la pasé yo como americo y al terminar la clase no funcioné. No funcioné porque yo no estuve a la altura de la dinámica o la interacción que se generé, o porque las otras personas estaban ahí medio forzadoras o por lo que sea, o porque tenemos que cambiar de estrategia, hacer una nueva dinámica, no antes de empezar el proceso formativo, una nueva dinámica de cómo vamos a interaccionar didácticamente. Si no tenemos reglas claras de interacción didáctica, entonces entramos directamente en el proceso formativo y vamos a tener muchos problemas. ¿Son los 5 minutos? Mira, ya con él voy a terminar. A mí me encanta ese tema de la UNESCO de Cultura de Paz. Porque si nosotros siguiéramos el informe de Lourdes tal cual se delineó, ¿no? Y aprendiéramos y entendiéramos que el proceso de enseñanza, aprendizaje es aprender a conocer, ¿no? Aprender a hacer, aprender a ser humano, ¿no? Y aprender a vivir juntos. Pues que nosotros también tenemos, ¿no? Y dice, aprender, y miren qué tan imponente en el ámbito del proceso de formación escolar es aprender a ser. O aprender a vivir juntos. Nosotros en México apenas le medio damos el ancho al primero, aprender a conocer. Y si no, ustedes ven cuando se interroga a los chicos de 14, 15 años sobre los héroes de la independencia y los héroes de acá y los héroes de allá, con las cosas que salen. Aprender a hacer. Nuestras universidades no han sabido tomar el sistema europeo o en algunas universidades norteamericanas, donde concomitantemente al saber conocer, se aprende a saber hacer. Pero en ambos casos eres técnico. Yo cuando, y le voy a pedir una disculpa, yo cuando dediqué mi tesis, yo terminé la carrera a los 20 años, me fui a España de inmediato, porque hice la tesis ya para terminar la carrera, hice una dedicatoria que la metí en el último momento. Dije, si meto la dedicatoria antes, no la voy a librar, me van a reprobar. Y era en la época de exámenes de 5 sinodales, que te hacían exámenes de esos de verdad, ¿no? Donde lo más fácil es que cayeras en el proceso, ¿no? No aprobar, no empezaban felicitándote, ¿no? Lo felicito por su trabajo ni madre, ¿no? Empezaban poniéndote a temblar y a ver qué pasaba en el proceso, ¿no? Y entonces dije, el último día dije, voy a meter la dedicatoria. No se van a dar cuenta. Y no uno de los profesores que siempre hay, el problema se encuentran algunos de ustedes seguramente, le da su revisadita y empieza por la primera hoja de la dedicatoria. Y la dedicatoria decía, un sincero recuerdo a mis maestros de la Escuela de Derecho por el esfuerzo de impartirme el conocimiento de que nunca me supieron dar. Entonces me dice el presidente, una persona que tiene mucha obra publicada, Roberto Reynoso Dávila, dice, bueno compañerito, me dice, en virtud de que usted expresamente reconoce que no aprendió derecho, resulta absolutamente estéril que lo evaluemos, me dice. Y como la tesis es un estudio comparado entre el Código Penal mexicano y el soviético, en una época X, se puede imaginar que había aproximadamente 700 personas en el examen, por curiosos, ¿no? Y yo reprobado, ¿no? Entonces, les digo a los profesores que todos habían sido maestros míos y con los que por nosotros he sacado muy buenas calificaciones. Digo, miren, les dije, todavía, si ustedes analizan, y por favor si la pueden leer y que les puse los miembros del presidio, la frase, la expresión, la dedicatoria, como ustedes quieran, oración, como quieran considerarla, si ustedes la analizan, es de fondo. Lo que yo digo ahí no es de forma. Si es de forma, ustedes me declararon como un excelente técnico del derecho y el tiempo les va a permitir a ustedes constatar que me fueron muy bien como técnico del derecho. Y ninguno de ustedes me puede decir lo contrario porque pues, todos ellos me formaron y tuve la calificación más alta con cada uno de ellos. El reproche es que durante los 5 años de un sistema anual de la vieja época, siempre me estuvieron hablando de las bondades y ventajas del conocimiento para que yo alcanzara la meta, el bienestar, el éxito económico. Y nunca vincularon el conocimiento en una universidad pública, la Universidad de Sonora, nunca vincularon el conocimiento con la realidad sangrante que se vive en el entorno de nuestra máxima casa de estudios, es decir, con la realidad social. Por ese hecho, por no haberme enseñado a mí
a conocer el derecho, para que del derecho yo buscara que la justicia cristalizara, fue por eso que hice esa dedicatoria. Sálgase, y la gente se quedó ahí, sálgase, me han de llamar, le vamos a hacer el examen, pues. Me hicieron un examen, muchachos, de conocimientos. Cogieron la tesis y hicieron un lado, y me agarró el de amparo, el de civil, el de penal, porque había varios ahí, ¿no? De distintas disciplinas. Y como pude, la libré, yo ya sabía que eso eventualmente podía pasar, iba así de libro, yo, chiquito, 20 años, y puse sobre el escritorio y me preparé. Y luego, cuando me hace la última pregunta, ¿verdad? El presidente me dice, compañero, se equivoca usted en su respuesta, ¿no? Por esto y por esto otro. Y tácate, le toca, como van a tocar ustedes ahorita el timbre, porque pues estaba comiendo las horas, ¿no? Me toca el timbre, y pues ya, tocarse el timbre, pues se acabó el examen, y va a hacer para afuera con toda la gente, y lo van a entrar, ¿no? Y yo me arranco al presidente y dijo, no, licenciado, lee el artículo 300 tanto del código fulano de tal, por esto, por lo otro, por acá, por allá. Y pues no contesté mal, lo que pasa es que también ustedes están interpretando así, ¡sálgase! Me dijo. Y me salí, regresé, y me pusieron aprobado nada más, así, ya como para deshacernos de esta persona, y y luego me dicen, cuando termino, eso sí, porque pues siempre hay reuniones, ¿no? Me dicen, bueno compañero, me dicen los miembros del jurado, ¿y dónde va a ser el festejo? Entonces yo les contesto, es más fácil y menos complicado que un grupo de personas se coticen para agasajar a una persona que una persona lo haga con un grupo de personas. Cuando entonces ustedes me quieren invitar, con mucho gusto, ¿qué les puedo decir? Me fui con mis hijos caminando al departamento y concluí aquí. Pues básicamente yo creo que de alguna manera dimos respuesta a alguna de las inquietudes de ustedes, y lo que yo les pido por favor es que los que aman, independientemente de su profesión de origen, los métodos colaborativos de solución de conflictos, desde el diálogo, desde la negociación, que evidentemente es una metodología muy bonita y que hay que mirarla también en toda su expresión y no como regularmente negociamos, los que creen en metodologías como la conciliación y la mediación, no bajen la guardia. Estamos en una lucha, estamos en una mesa muy dispareja. Y por ello precisamente la desesperanza. Pero si yo, que tengo tantos años que le llevo a dar a todos ustedes, sigo con esa energía, con esa fuerza, con esas ganas, ¿no? Y apenas siento como que, ay, los pájaros no son pájaros, son bichos que están rondando. Entonces, ustedes están jóvenes, ustedes tienen todo el tiempo para hacer mucho por el bien de este país que lo necesita. La violencia ha permeado en la familia, ustedes lo saben muy bien. Tenemos altísimos índices a nivel mundial de violencia intrafamiliar, y es el año 2000, de cada 3 familias, una vivía endémicamente alguna expresión de violencia. En 2016, una de cada 2 familias, ¿no? Los jóvenes del siglo XXI, los que nacieron en el siglo XXI, que ya están en etapa de noviazgo con 16 años, ejercen violencia y se manifiestan con un machismo que uno no comprende, porque supone que son los jóvenes del tercer milenio para los cuales la equidad de género iba a ser natural, resulta que no lo es, por lo que quiero decir con esto que hay mucho también que trabajar y que hacer para que nos caiga el 20 en todas las edades, y no nada más a las personas de más edad, para que podamos vivir y disfrutar y gozar en equidad de género la relación de pues, los dos géneros. Gracias.